Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé gracia y sobre todo un corazón dispuesto para inquirir en su palabra. Señor Jesús, gracias nuevamente por una oportunidad más que nos extiendes de escuchar tu palabra, Jesús, un tema nuevo acerca de tu carácter, Señor. Permite que pueda quedar todo claro y que descienda el corazón, Señor, para tener temor. Acompáñanos y quédate con nosotros, Jesús. Amén. Como pueden ver en pantalla, el tema de hoy se llama la bondad y la severidad de Dios. Creo que esto es parte del carácter de Dios. Entre semana escuchaba un audio y me llamó mucho la atención este versículo, el cual vamos a estar viendo el día de hoy, que a manera de introducción se encuentra en Romanos 11:22, que dice: Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En este caso, para entrar un poco en contexto, si ustedes leen el capítulo 11 de Romanos, está hablando acerca, Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que eran gentiles, es decir, no eran judíos, y habla acerca del olivo silvestre, habla cómo Dios quitó al mismo pueblo, a los judíos, y injertó en ese olivo a aquellos que eran gentiles. Entonces había dado la oportunidad a aquellos que no eran el pueblo de Dios, aquellos que no fueran judíos, porque como también dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como no les recibieron, pues Dios los quitó de ese árbol y plantó, puso a los gentiles. Entonces, Pablo les estaba recordando, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, para aquellos que rechazaron a Dios, para aquellos que ya no lo buscaron, para aquellos que hubo tropiezo. Pero también dice, pero la bondad para contigo. ¿Cuál era esa bondad? La bondad de que a los gentiles los había injertado, ahora eran pueblo de Dios. Antes los gentiles, todos aquellos que no eran judíos, pues no eran considerados pueblo de Dios, eran naciones extranjeras, paganas, gentiles en otras palabras. Pero dice, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Se les daba una advertencia. Primero que nada, se les recordaba la severidad que Dios había tenido para con el pueblo suyo. Y en segundo lugar, se les estaba diciendo que Dios había sido bondadoso con ellos al injertarlos en ese olivo. Pero también en un tercer punto dice, mira esa severidad, pues de otra manera tú también serás cortado. En otra parte, en ese mismo capítulo, dice que si Dios no perdonó al pueblo, que al mismo pueblo judío, ¿cuánto más iba a ser severo con aquellos que eran gentiles, con aquellos que pues están actualmente en esa familia, en ese cuerpo de Cristo? Y se hablan de dos palabras, que es el tema central, que es la bondad y la severidad. Me gustaría definir lo que es cada una de estas palabras. Como tú puedes ver en pantalla, encontramos que bondad es una cualidad de bueno, es una inclinación a hacer el bien, es un comportamiento virtuoso, es decir, es algo bueno, es algo agradable. Y la severidad es rigor excesivo al juzgar las faltas de los demás, exactitud y rigor de cumplir una ley, una norma o regla. Es decir, las cosas deben de ser como son y si no son tal cual, va a haber un castigo, va a haber una penalización, va a haber una exhortación. Y en este caso, es verdad que Dios es bondadoso, pero también es verdad que Dios también es severo.
como también dice en otra palabra que todo aquel que llama por hijo, también lo azota, lo exhorta por amor a su alma, por amor hacia nosotros. Entonces, son dos características del carácter de Dios que vamos a estar viendo el día de hoy. En el siguiente versículo que se encuentra en Salmos 18:26, dice, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Es decir, Dios para aquellos que han sido lavados de pecado y que viven una vida recta y agradable ante sus ojos, Dios se va a mostrar de esa manera, de una manera limpia, justa, defendiéndolos. Pero dice que será severo con el que es perverso, con el que practica pecado, con aquel que no le busca, con aquel que pues no se preocupa por las cosas espirituales. Dice que Él va a ser severo para con él. Entonces, todo esto en cuanto al carácter de Dios de la bondad y su severidad, lo podemos encontrar en la Biblia de distintas formas. Me gustaría mencionarte cuáles son algunas de estas bondades que Dios tiene hacia con nosotros, para después continuar cuál es la severidad que Dios puede mostrar hacia nosotros, ya sea si no permanecemos fieles a Él o si tú todavía no lo buscas, pues para que podamos ver cuál es esa severidad de Dios que puede estar utilizando hacia nosotros. Es importante mencionar que la bondad de Dios está presente en todas las personas. La bondad de Dios está cada día con todas las personas, como dice el Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios tiene el cuidado de todas las personas en esta tierra, sean buenas, sean malas, sean cristianos o no sean cristianos. Dios es bueno y es una de las bondades que Dios nos muestra hacia nosotros, bondades que tú puedes ver directamente de Él hacia tu vida. Por ejemplo, tú hoy respiras, hoy despertaste, hoy pudiste comer, tienes una familia a tu alrededor que te ama. Dios ha provisto esto para contigo. Y puede que no seas cristiano y aún así Dios te lo ha dado, porque es una de las bondades de Dios que dice que Él está sobre justos e injustos, teniendo el cuidado de todos. Claro que en algunos es donde tiene su complacencia y en otros no se agrada de sus acciones, de sus actitudes, pero Dios tiene el cuidado de todo. Y tú lo puedes ver día con día con estas características que vemos, que te levantas, respiras, tu corazón late, tus pulmones todavía tienen la capacidad de respirar, tienes comida en casa, estás rodeado de seres queridos. Dios ha provisto esto para ti, para el cuidado tuyo y te ha preservado. También otra bondad que podemos ver de Dios hacia nosotros es de que por su misericordia todavía seguimos vivos. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, como está escrito en Lamentaciones 3:22, donde dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. La misericordia de Dios es tan grande que alcanza a todas las personas, sean justos o injustos. Sea una persona que sea cristiana o no sea cristiana, una persona que busque a Dios o no busque a Dios, la misericordia de Dios ha estado presente y gracias a ella seguimos vivos, no hemos sido consumidos. Dice que nunca decayeron sus misericordias. ¿Y cuántos de ustedes pueden confirmar esto? A lo largo de todo este año, ¿cuántas situaciones has pasado en tu familia a nivel personal? ¿Cuántas situaciones te ha librado Dios? ¿De cuántos problemas te ha librado Dios? Tal vez enfermedades, o tal vez de la enfermedad de un ser querido. Dice que nuevas han sido cada mañana sus misericordias. Dice que grande es su fidelidad.
Y gracias a esa misericordia, hoy podemos estar reunidos tú y yo en este momento, en esta interacción que estamos compartiendo. Entonces, una de las bondades de Dios también es de que Él es misericordioso para con nosotros. Él ha tenido cuidado amplio de nosotros en muchos aspectos. Y si te preguntara yo de qué forma Dios ha tenido misericordia para contigo, cuáles han sido sus bondades, creo que tendríamos un buen tema para estar hablando el día de hoy. Entonces, estas son algunas de las bondades de Dios. Otra también que podemos estar viendo la encontramos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, y no dice que solamente por los cristianos, no dice que nada más por las personas que le buscan, no dice que nada más por los justos, dice al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo que tenía, lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense qué bondad tan grande ha tenido, nos ha mostrado Dios para todos, que mandó a su Hijo, que su Hijo Jesús vino, se hizo hombre, como en otra parte dice que tomó semejanza de hombre, tomó condición de siervo y se sometió a la obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Y por medio de ese sacrificio dice que podemos tomar gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos, como también dice en otra parte. Porque Dios vio nuestra condición, Dios vio que nosotros no íbamos a poder en nuestras propias fuerzas. Dios dijo, mira, se van a perder, son almas que se van a perder. ¿Y qué pasó? Mandó a su Hijo. Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, tuvo carencias, se enfrentó a tentaciones, como ya lo hemos visto, padeció persecución y al final la muerte. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para darnos una esperanza viva, para darnos la oportunidad de pasar una eternidad con él al lado suyo. Entonces, esta ha sido una de las bondades muy grandes que Dios ha tenido hacia nosotros. Y son algunas de las bondades que quiero compartir contigo. Hay más, pero estas son las que más vamos a estar resaltando. Ahí vamos a pasar a la severidad de Dios. Es verdad que muchas personas a veces, o incluso tú puedes pensar que Dios es bueno, es un Dios de amor, un Dios que a lo mejor te pasa ciertas cosas, pero si escudriñamos realmente las escrituras, si realmente vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar la otra parte de su carácter de Dios, que es un Dios justo. Como dice en el Salmo 7:11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no está airado en el momento que pecas, no está airado solamente cuando estás maquinando algún pecado o cuando ya lo hiciste, no solamente en ese momento, dice todos los días. Si tú actualmente estás pecando en contra de Dios, si tú estás cometiendo algún pecado, dice que Dios está airado contra ti todos los días. Dice que el que no es por él, contra él se constituye un enemigo de Dios. Entonces, imagina tener a Dios como enemigo. Yo creo que a nadie le gustaría tener a Dios como un enemigo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Entonces, Dios es un juez justo. Y si tú actualmente pecas, si tú actualmente ofendes a Dios con tus actos, con tus palabras, Dios está airado contigo. Dios está, pues no hay una amistad con Dios.
También podemos ver que dice en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si tú no produces algún fruto, si tú no, una vez que Dios viene y te habla a ti, te habla de una forma, te habla de otra, te da un entendimiento, te revela una cosa, te hace ver otra, y aún así no entiendes, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y se narra una consecuencia. Hay una consecuencia para la persona que no quiera entender, no importa la edad que sea. Si eres joven, adolescente, adulto o anciano, dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es cortado y ya no hay más oportunidad, porque la gracia de Dios se acaba para con las personas en algunas personas. A veces Dios te habla de una, de otra, pero no hay entendimiento y Dios se va. Como también dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, no contenderá su espíritu. Dios habla de una forma y habla de otra, te manda una persona, te da un entendimiento especial, te habla de distintas formas. Dios puede utilizar muchos medios para hablarte, para compartirte una palabra que te haga entender, que te haga entrar en razón, pero si no le entiendes después de tanto esfuerzo que Dios ha hecho, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, no contenderá su espíritu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando su espíritu no contiende ya con el hombre o antes de que Dios tome una última decisión? Dios manda juicios a nuestra vida, puede mandar juicios, Dios utiliza juicios para hacer entender a las personas y esto es parte de esta severidad que Dios puede estar teniendo. Y vamos a ver qué clase de juicios puede mandar Dios. En primer punto, a naciones, a pueblos. Dios puede mandar huracanes que destruyan la tierra, puede mandar alguna erupción volcánica, puede mandar alguna pandemia. ¿Te has puesto a pensar que si la pandemia que estamos pasando actualmente es un juicio de parte de Dios para hacernos entender algo? ¿Te has puesto a meditar qué Dios quiere de ti por medio de la pandemia que está pasando? Que es un juicio de Dios para esta tierra que está enfrentando el mundo entero. Dios puede mandar terremotos que destruyan ciudades. Puede utilizar esta clase de juicios. Son creación suya de Dios, pero también Dios los puede utilizar contra la misma creación para llevar sus juicios. Puede destruir ciudades. Ustedes pueden leer en los tiempos de Noé cómo se vino el diluvio, cómo Dios destruyó toda la tierra a causa de la maldad que había. Puedes ver a Sodoma y Gomorra, puedes ver que a causa de ese pecado tan grande, esas abominaciones que hacía el pueblo, Dios los destruyó por completo. Se acabó la gracia para con ellos y ya no hubo más oportunidad. Perecieron todo aquel pueblo, tanto de Noé, tanto en aquel tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué otra cosa puedes ver? Si por ahí tú lees en los primeros libros, cuando iniciaron, cuando en el tiempo de Moisés, que ya habían salido del pueblo de Israel, que iban por el desierto, cómo se levantaron en contra de Moisés, murmuraron y dijeron cosas terribles, que se abrió la tierra y se los tragó vivos, y a los que quedaron salió fuego del altar y los consumió. Son juicios de Dios que mandó para destruir a personas, a ciudades que se levantaron y hablaron mal en contra de él. ¿Qué otra cosa también podemos ver? Dios puede usar naciones para llevar sus juicios. Tú los puedes ver en el Antiguo Testamento. Uno de los pueblos que Dios utilizó para llevar esos juicios fue el reino de Nabucodonosor.
cómo sitiaba la ciudad, se ponían alrededor. Eso quería decir que encerraban a la ciudad por fuera y nadie entraba y nadie salía, y los que salían era para rendirse y entregarse a ese pueblo, porque Dios les mandó palabra, porque Dios les dijo: arrepiéntanse, mejoren sus caminos, miren esto. ¿Por qué les va a ser esto causa de ruina? Dios se mostró interesado para con su pueblo. Dios mostró esa misericordia día con día, pero cuando el pueblo no entendió y endureció su corazón, Dios tuvo que mandar ese juicio para doblegarlos. ¿Y qué pasaba cuando no podían entrar ni salir? No había que comer. Si tú lees, dice que no había que comer. Las personas se comían hasta sus propios hijos. Fíjate a qué tal grado llegó el juicio de Dios, de que no había nada que comer, que hasta sus propios hijos se tenían que comer. Y eso fue profetizado. Dios les mandó profetas y les dijo: si no obedecen, si no se arrepienten, va a pasar esto, esto y aquello. Y si tú lees, no entendió el pueblo, no entendió razón. Por más de que Dios les mandó razones, les explicó con mucho amor, y no entendieron. Y esto es lo que Dios puede estar utilizando también hoy en día. Puede mandar esta clase de juicios a esta nación, a algún estado, a alguna colonia, incluso a familias. Dios puede mandar esos juicios para que entiendas, para quizás tal vez te arrepientas de tus pecados, te arrepientas de lo que has hecho y puedas volverte a Dios. Pero no solamente esta clase de juicios Dios manda, también puede mandar juicios personales a tu vida. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un ejemplo de un juicio terrible acerca de un rey que se ensoberbeció. Ustedes sabrán o habrán leído acerca de Nabucodonosor. Dios le mandó un juicio a nivel personal. Vamos a leer Daniel 4, 24 al 25. En esta parte, Dios le mandó un sueño a Nabucodonosor. En este sueño, él vio un árbol, no sé si ustedes lo recuerden, un árbol frondoso, que las ramas se extendían, cubrían la mayor parte de la tierra, que decía que abajo de ella moraban las bestias, descansaban. En ella había toda clase de árbol, frutos, cosas que dices, pues es un árbol hermoso, un árbol pues que hace una buena función. Pero en ese mismo sueño, él vio que ese árbol era cortado, que esas bestias fueron quitadas, las aves que moraban ahí, todo fue quitado. Entonces, él mandó a traer a las personas sabias del reino que se encargaban de aconsejar, intérpretes, para ver en qué consistía ese sueño. Y nadie le supo responder, nadie se lo pudo interpretar, por lo cual mandó a hablar a Daniel, en el cual sabía que en él estaba el Espíritu de Dios. Y una vez que él le contó el sueño, pues dice que Daniel se quedó callado por cierto tiempo. Me imagino yo, de tan terrible juicio era este que Dios le mandó a Nabucodonosor, y es el que vamos a leer. Daniel le mencionaba lo siguiente: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. ¿Y por qué le mandó este juicio? Tú te preguntarás, ¿por qué Dios le mandó un juicio tan terrible a Nabucodonosor, que ningún otro juicio se ha mencionado como tal en la Biblia? Que dice que su corazón fue cambiado, fue trastornado a tal punto que andaba
todo trastornado en los montes, en el campo? La respuesta es por la soberbia. Vamos a ver por qué. En el versículo 29 en adelante dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjense, después de que Nabucodonosor tuvo este sueño, Daniel le aconsejó, le dijo: rey, yo te recomiendo que te arrepientes y que tus obras sean de justicia, que restituyas esto, que hagas aquello. Quizás Dios se arrepienta. Pero él no se arrepintió. Dice: al cabo de 12 meses, ya había pasado un año. Y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? En su propia fuerza él estaba diciendo: y para gloria de mi majestad, siendo que Dios lo había utilizado. Si tú lees la Biblia, dice, en otra parte dice que Dios utilizó a su siervo para que con él iba a llevar los juicios a ciertas naciones, y después de cierto tiempo iba a juzgar a esta nación. Entonces, si Dios había tenido ese poder, le había dado esa gracia a Nabucodonosor, él se estaba vanagloriando de su propia fuerza y estaba siendo soberbio, para gloria de mi majestad. ¿Y qué pasó? Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo esta voz? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El reino le fue arrebatado. A partir de ese momento descendió ese juicio de Dios que ya había sido profetizado a través de ese sueño. Le llegó al instante el juicio de Dios. Dice en el versículo 32: y de los hombres, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Hasta que Nabucodonosor reconociera quién era Dios y que en sus propias fuerzas no había hecho nada, hasta ese momento él iba a ser restaurado de ese juicio tan terrible que cayó sobre él. Y dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Fíjate, fíjate qué temor. Cuando lo lees con entendimiento que hay un temor en el corazón, porque dices: cuánta debió haber sido la soberbia de este hombre, de este rey, para que Dios lo humillara de tal forma hasta que volviera su corazón. Y hasta que pasó cierto tiempo que él andaba ahí en el campo como un animal, pastando como un animal, hasta que llegó un tiempo y él dice: levanté mis ojos y entendí que el Altísimo tenía el poder. Hasta que él lo reconoció, fue restaurado. Tuvo que venir este juicio para que él entendiera. Tuvo que venir el juicio a su vida para que diera la gloria a Dios y no fuera soberbio. Fíjense, si Dios lo hizo y lo puede hacerlo en una persona hoy en día. Una persona que se ensoberbece, Dios lo puede trastornar de tal forma como este rey Nabucodonosor. Puede ser echado de entre los hombres, y téngalo por seguro que es un juicio de Dios para con su vida. Y todo esto que está escrito, todos sus juicios que dice que son verdaderos, verdaderos y temibles son sus juicios, es para que nosotros entendamos y haya temor en nuestros corazones.
Este fue un juicio en particular que Dios le mandó a Nabucodonosor a causa de la soberbia, pero también Dios puede trastornar la mente así como este hombre. Dios puede enviarte situaciones difíciles a ti, a tu familia. Dios puede mandar una enfermedad para que entiendas algo, para que tu alma no se pierda, para que venga ese entendimiento a tu vida y reconozcas que estás mal delante de Él. O puede mandar la muerte, en el cual ya no hay más oportunidad. ¿Quién no temerá su nombre, como dice otra parte? Mira la bondad y la severidad de con Dios. ¿Acaso no entra temor en tu vida de decir, es verdad, Dios puede mandarme un juicio? Es verdad que estoy pecando en contra de Dios. Si Dios hizo esto con personas, con naciones enteras, ¿qué no hará hoy en día con una persona? ¿Qué no hará contigo si no vives una vida correcta delante de Él? Si Él ya destruyó naciones enteras a causa del pecado, ¿qué no hará hoy en día que la maldad ha sido multiplicada? Que Dios te ha hablado de una, de otra forma y no has entendido. Que Dios te ha hablado en una enseñanza, te ha hablado en otra. Que Dios ha extendido su misericordia. Que Dios aún tiene cuidado para contigo. Y estás desechando la palabra de Dios. No desechas a una persona, no desechas estos momentos, sino a Dios, al Dios vivo y verdadero es al que rechazas, aquel que dice que pone y quita reyes, aquel que está airado todos los días contra el impío. Contra él es con el que estás pecando si tú todavía no arreglas tu vida delante de él. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, para con aquellos que ya no le buscaron, para aquellos que le dieron la espalda, para aquellos que ya no quisieron nada con él. Pero la bondad para contigo, esa bondad de que siendo gentiles, que no somos judíos, ni tú ni yo no somos judíos, no venimos de ese linaje, fuimos insertados en esa rama, fuimos insertados siendo olivo silvestre. Dios nos injertó en esa familia para que nos nutriéramos, para que perteneciéramos al cuerpo de Cristo. Esa es la bondad que Dios ha tenido para con nosotros, que por su misericordia no ha sido consumido. Y mira esa bondad si permaneces en esa bondad, pues si no permaneces, si te retractas de ese camino que Dios quiere que sigas, tal vez tú también seas cortado y desechado. Tal vez ya no haya más oportunidad para contigo. Mira bien, que nos quede muy claro el día de hoy que Dios es un Dios bondadoso, claro que sí, muy bondadoso y grande en bondades, pero mira también que es un Dios justo. Por medio de su justicia nos hace entender su amor, su bondad, y por su misma justicia nos hace entender sus juicios. Todo aquel que llama por hijo azota y lo disciplina por amor a su alma. Dios te puede azotar a ti también, porque a lo mejor te estás desviando, porque a lo mejor no estás bien, y tiene que mandar el azote a tu vida en algunas veces, para que pueda quedar claro todo y para que no te pierdas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira esa bondad si permaneces en Él. Mira, mira cómo ha sido bueno Dios para contigo en este año. Y mira cómo ha tenido cuidado de contigo. Y el día de salvación dice que es el día de hoy. Quizás mañana el Espíritu de Dios ya no contienda más. Y vengan estos juicios terribles. Y estos son juicios que puedes encontrar en la Biblia. Si tú preguntas a alguien cuando ha rechazado a Dios,
cómo le han venido juicios tremendos. A las personas que se apartan de Dios, Dios les manda enfermedades, Dios les manda problemas, situaciones de las cuales ya no salen vivos. Dios manda juicios, porque de Dios nadie se burla. Dios es un Dios santo, tan santo de ojos que dice que no puede ver el pecado. Tan santo que cuando lees Apocalipsis se nombra santo, santo, santo. 3 veces santo es nuestro Dios. Y en base a esa santidad y esa justicia, Dios nos va a juzgar a nosotros, a los vivos y a los muertos. Y va a venir a dar su recompensa a cada quien conforme hayan sido sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad, pero perdición eterna a aquellos a los cuales no se preocuparon por él. Aquellos en los cuales nunca se preocuparon por vivir una vida justa y recta delante de él. Mira pues la bondad y la severidad de Dios para con tu vida. Medita en estas palabras. Aparentemente el tema es muy corto, pero si meditas en estas 2 palabras, la bondad y la severidad de Dios para contigo, va a caer ese temor en tu vida de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy viviendo una vida agradable delante de Dios? ¿Será que su espíritu todavía está contendiendo conmigo? Arrepiéntete de tus pecados y busca a Dios. Es tiempo de buscar a Dios y Él se va a volver a ti y Él va a tener misericordia. Dice que Él es amplio en perdonar y no se acordaría más de tus pecados. Si tú lo buscas con ese corazón contrito y humillado o con esa sinceridad en corazón, Dios va a ser fiel y te va a restaurar y va a perdonar tus pecados y nunca más se va a acordar de ellos, como ya hemos visto que Dios los entierra en el fondo del mar para nunca más acordarse. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos, un Dios amplio en perdón, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios fiel que se complace haciendo misericordia, pero también un Dios justo y severo, porque Él no dará por inocente al culpable, sino va a venir a dar el galardón conforme hayan sido las obras de cada quien. Entonces, llévate estas cosas en tu corazón y medita en ellas. Piensa en estas bondades que Dios ha tenido para contigo, que realmente haya temor en tu corazón de ver esta severidad de Dios. Quizás todavía no ha llegado a tu vida y agradécele a Dios por eso y arrepiéntete de tus pecados de todo corazón, para que Dios pueda seguir teniendo esas bondades para contigo. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios una vez que hayamos entendido estas cosas, que Dios dio la gracia para poderlo compartir y que llegara al corazón. Donde quiera que estés, cierra tus ojos y medita en estas palabras. Agradécele a Dios por ese cuidado y esa bondad que ha tenido para contigo y pídele que traiga ese temor a tu corazón, de que si le fallas, de que si te vuelves para atrás, que si todavía no te decides a buscarlo, Dios puede traer esa bondad, esa severidad, puede traer sus juicios, grandes y temibles esos juicios que vimos. Dios es un amplio en perdonar, su misericordia es muy grande, nueva ha sido cada mañana, pero ¿qué pide de ti? Solamente que te arrepientas de tus pecados y ya no los practiques más. Es lo que pide, que le busques, que dejes tu manera de vivir, la cual no le agrada, la cual tú tienes el conocimiento de que lo que haces no está bien delante de Él. Tú lo sabes y Dios te lo ha mostrado. ¿Y qué has hecho con esa palabra? Recuerda que no siempre va a contender su espíritu con el hombre. No siempre va a estar ahí Dios hablándote.
Arrepiéntete el día de hoy, no sea que quizás ya no haya más oportunidad el día de mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque aún en medio de esta palabra, Señor, nos dejas ver tu amor hacia nosotros a través de esa bondad y también a través de esa severidad, Señor, porque escrito está que tú no quieres la muerte del que muere, porque escrito está también, Señor, que tu brazo está extendido para salvar, Señor, porque no se ha cortado, Jesús, y tu promesa todavía sigue vigente en nuestros tiempos, Señor. Tú estás muy interesado en salvar y nos has hablado, Jesús, de distintas formas. Has tenido un cuidado especial para nuestras vidas, Señor, lo cual te agradecemos. Pero también, Señor, trae ese temor al corazón. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en base a la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ver esa eternidad como una meta. Padre, que ese temor esté presente en nuestras vidas, Señor. Que el día de hoy los jóvenes puedan tomar esa decisión de arrepentirse, Señor, y entregar su vida a ti. Que puedan ver, Señor, tus juicios, que los mandas, Señor, como última instancia para hacer volver de ese mal camino a las personas, Señor. Que por medio de los juicios que tenemos escritos, Señor, que tú mandaste a naciones enteras, a personas, Señor, nos pueda quedar claro el día de hoy que tú no quisiste mandar ese juicio, Señor, porque tú les mandaste palabra de muchas formas y ellos la rechazaron, Señor. Haznos entender esto, Jesús, y que descienda el corazón por amor a tu nombre, Señor. Que puedan quedar claras estas cosas y que el día de hoy no haya duda de esta parte de tu carácter, Señor, para que no nadie diga o que alguien se excuse, es que nadie me dijo, yo no sabía. No, Señor, sino que el día de hoy tú nos lo has revelado. Tú has traído esta palabra, Señor, para que nadie se excuse en que era ignorante de esta bondad y esta severidad, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos mostraste el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esa bondad por amor a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.